Bien, buenas tardes entonces con todos. Es un gusto para nosotros acá, el doctor Morales y mi persona, compartirles este pedacito de caso que hemos tenido, que nos llamó la atención antes de terminar nuestra rotación en el área de oncohematológico, ¿no? Anafilaxia o efecto quimioterápico. El caso, se trata de un varón de 80 años con un diagnóstico de amiloidosis AL asociado a mieloma múltiple. Ya conocemos que ambas enfermedades generalmente están algo asociadas. Se interna para su quimioterapia programada, recibe como tratamiento el esquema Cyborg como terapia de primera línea, y dado el cuadro y falta de mejoría con el esquema iniciado, se decide agregar daratumumab vía subcutánea al tratamiento. Este paciente fue diagnosticado, inicia Cyborg sin mejoría de su cuadro de mieloma múltiple y se agregan otros biológicos como el daratumumab, entre otros que ya les iré comentando. Como antecedentes, pues el mieloma múltiple, la amiloidosis AL, diabético mellitus tipo 2, no insulino dependiente, fibrilación auricular con anticoagulación, que sería apixaban, es insuficiente cardíaco con una fracción de eyección conservada, paciente cerebrovascular isquémico también y con un antecedente también de tuberculosis pulmonar. Ya venía iniciando sus quimioterapias a partir de junio de este año, perdón, de septiembre. Bueno, y la primera quimioterapia ingresa con una fibrilación auricular de tiempo indeterminado. En ese instante, como lo vimos que había llegado de esa manera, se procedió a hacer control de frecuencia, anticoagulación con apixaban y recibe parte de su quimioterapia con bortezomib daratumumab. En la segunda quimioterapia, sin novedades también durante esta internación, se añade ciclofosfamida, bortezomib y el daratumumab que ya lo venía mencionando. En estas dos quimioterapias cabe recalcar que no hubo ninguna interrecurrencia ni previo a la quimioterapia, ni en el transquimioterapia, ni en el postquimioterapia, que son datos importantes para que se pueda entender el cuadro clínico más adelante. Tercera quimioterapia, en esta ocasión, en cambio, tiene como novedad una interrecurrencia fuera de su cuadro clínico habitual, que es que tiene una caída de propia altura, vigilada por el familiar antes de ingresar a la internación. Se realiza la tomografía de cráneo, donde no se encuentra novedades, se supone la anticoagulación que venía tomando y se da paso a la quimioterapia habitual. En esta ocasión recibe, como ya tenía planeado, ciclofosfamida, bortezomib y daratumumab. Cabe recalcar que, como ya conocemos dentro del protocolo de quimioterapias acá, siempre tienen la premedicación, ¿no? Dexametasona, entre otros, ¿no? La difenidramina, entre otros medicamentos, ¿no? La cuarta quimioterapia, que es la que nos llama la atención, bueno, la cuarta quimioterapia, perdón, es sin novedades durante la internación, recibe la ciclofosfamida, bortezomib y daratumumab. Esta es la medicación que él usa habitualmente para que tengan en cuenta que también ayudará a dilucidar el cuadro del paciente en su siguiente quimioterapia, ¿no? Recibe como prequimioterapia, bueno, menciona que tiene algo de escozor en el cuello. Él no mencionaba prurito, él mencionaba escozor o una molestia tipo, en algunos países le denominan carraspera, la molestia en la garganta o en el cuello sin tener prurito ni manifestaciones de algún otro tipo de alergia u urticaria. Él usa, bueno, el omeprazol a las 8:30 de la mañana, sertralina, bisoprolol, aciclovir, nodipino, vitamina D2, furo, la isoniazida por la tuberculosis, la tiamina, su anticoagulante, entre otros medicamentos, ¿no? Que están mencionados. Inicia su quimioterapia a las 12 antes del meridiano e intercurre con lo siguiente: somnolencia, disnea, decaimiento, edema de la lengua y del labio inferior, sin estridor laringio, constantes vitales dentro de lo normal, hemodinámicamente estable, deprimió algo su Glasgow en ese instante a 14:15. Y esta es la foto que tenemos del instante cuando lo fuimos a ver de inmediato, cuando estaba cerca de las 3 de la tarde, porque nos indicaron que estaba esta novedad. Y se nota, ahora se puede ver un poco, cómo tiene el edema, aparte de la macroglosia habitual que él presenta.
tiene algo más edematizado el labio inferior. Cabe recalcar que él también tiene una fase leónica, similar a la lepra. Sin embargo, en esta ocasión presentaba una macroglosia más aumentada al punto de que no le permitía hablar ni tragar líquidos. Llegaba a ese punto. Cabe resaltar que él se conocía ya el mieloma y en una de las internaciones que tuvo vieron esa macroglosia, así que se biopsió en una primera instancia que fue negativa la biopsia y en una segunda se volvió a hacer un intento y le hicieron rojo Congo y dio positivo para amiloidosis. Ahí se hizo el diagnóstico de la macroglosia secundaria a la amiloidosis, pero él esa mañana, como les comentaba Gabo, que había tenido entre comillas la carraspera, y pasaron algunas horas, 2, 3 horas, y cuando volvemos a valorarlo, había aparecido ese edema en los labios y la lengua la vimos más grande. O sea, si bien no tomamos una medida objetiva de ambas cosas, impresionaba a simple vista que habían cambiado las características. Eso fue lo que nos llamó la atención y por eso fue que, digamos, nos alarmó, ¿no? Ese dato en particular. Y además estaba somnoliento, pero en contexto de que había recibido una premedicación con antihistamínicos, que creemos que fue la causa de esa somnolencia, ¿no? Deterioro del sensorio por hipoxemia o algo así asociado a la macroglosia de ese momento, ¿no? Yo recuerdo que la característica basal de esa lengua, de esa macroglosia, es de aspecto cerebroide, como si fueran las circunvoluciones del cerebro. Sin embargo, en esta ocasión las había perdido y se manifestaba el edema, era más manifiesto, ¿no? Bueno, entonces, como veíamos las circunstancias, lo interpretamos como una anafilaxia y ejecutamos las medidas de acuerdo al protocolo, ¿no? Hidrocortisona, 200 miligramos, 15 horas 12, ¿no? Difenhidramina, 50 miligramos, y aún con la fibrilación auricular que tiene de base, decidimos usar igual la epinefrina como está en el protocolo por protección de vía aérea, por no esperar a que empeore el cuadro, decidimos usarlo indistintamente, ¿no? Igual él no estaba hipoxémico, tampoco tenía estridor laringio, pero no quisimos arriesgarnos. Nos impresionó un angioedema en ese momento, así que tratamos con corticoides, antihistamínicos y una dosis de epinefrina, ¿eh? Esperamos, fue el pase de guardia, recuerdo, y responde de manera adecuada y de cualquier manera lo dejamos de control clínico para la guardia. Discutiéndolo un poco con los colegas, llegamos a la conclusión en ese momento que al parecer era el efecto propio de la quimioterapia al edematizar las zonas target, las zonas a donde estaba apuntando la quimioterapia. Ese mismo día yo estuve de guardia, logré tomar esta foto ya después y se nota ya no tanto el edema del labio inferior y de la lengua, ¿no? Quizá la imagen no ayuda tanto, pero en ese momento ya él podía hablar, ya podía comunicarse de mejor manera, ya podría deglutir de mejor manera y ya conversar, porque él generalmente es un paciente que detalla cómo se siente, sus manifestaciones, él las conversa, ¿no? Luego de estos medicamentos que usamos, pues mejoró, hubo una mejoría muy notable. Entonces, ahí viene la duda, ¿fue el efecto quimioterápico o es una anafilaxia, ¿no? Una de las posibilidades, incluso lo conversamos con algunos de los presentes, si era algo secundario a la quimioterapia. La verdad que buscamos información sobre casos con amiloidosis, macroglosia, y no encontramos evidencia de que por efecto de alguna de las medicaciones quimioterápicas o el inmunobiológico pueda ser el causal de ese aumento transitorio de la lengua. Así que me parece que es como una hipótesis poco probable y que lo más probable es que haya sido un angioedema o, bueno, o algún otro cuadro que no conozcamos, ¿no? Acá están las medicaciones, él está con el esquema Cyborg, que incluye ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona, y el biológico de la Tumumab. Y obviamente, como cualquier droga, pueden tener hipersensibilidad relacionada a cualquiera de esta administración de estos medicamentos. No impresionar en primera instancia que eso haya sucedido. El bortezomib, además, en anafilaxia puede dar angioedema, obviamente hipersensibilidad a la droga, etcétera, y una reacción tipo 3 que ya es más tardía por acumulación de inmunocomplejos, etcétera,
Y la ciclofosfamida puede causar, sí, edema facial, que está descrito, si bien no es muy frecuente, y la dexametasona, que es mucho más raro, también puede producir estos cuadros, pero ya venía recibiendo esa medicación e incluso una vez dada el alta volvió a recibir un ciclo de quimioterapia y no tuvo un cuadro similar o algún evento similar al que nos ocurrió mientras nosotros estábamos allí en la sala. Pero obviamente que son cosas que están descritas, ¿no? No sé si quieren dar alguna opinión sobre qué piensan que pudo haber pasado hasta acá con el paciente. No había recibido terapia. En la mañana, cuando él tenía esas molestias en la garganta, no lo había recibido. Cuando nosotros lo vimos hematizado, sí, había recibido ya A las 12 del la día. dosis una hora antes, capaz un poco más, ¿sí? El de la turbulencia espontánea. Sí, sí, sí. Eso es cierto, incluso en una de las internaciones de las tantas que tuvo, ese fue el motivo de consulta, que supuestamente le había aumentado repentinamente el tamaño de la lengua hasta el punto que le generó dificultad para respirar y fue traído en ese momento. Mm, no sé. Es lo que sí. ¿Cómo? No, no, sigue. O sea, ¿tú sigue qué? ¿Internado o no? Ah, sí, no. No, o sea, este era el algoritmo, obviamente, del angioedema, que obviamente es una emergencia cuando se piensa. Siempre tenemos que plantearnos, obviamente, si está estable o inestable el paciente, como allí lo indica, y si tiene urticaria o no presente. En el caso de él, la verdad que no vimos urticaria, pero si se llega a ver, obviamente que a la cabeza tenemos que descartar causas alérgicas e iniciar los fármacos. Y si no está presente, uno pudiese considerar algún otro diagnóstico o otra causa o etiología, digamos, distinta. Por ejemplo, si es algo ya genético, congénito de él, o si no, se está tomando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que en el caso de él no lo estaba recibiendo, ¿no? Por ahí habría que ver como que Sí, en el esquema de él, digamos, está haciendo algo más, habría que ver bien cómo es el esquema, pero sí, en general se arranca con dosis semanales progresivas y él debió haber completado un primer ciclo y a veces el segundo ciclo tiene un poco más de dosis, como si bien para cualquier fármaco por sí. edema y cualquier dosis también podría hacerlo. El hecho de que ya lo venía recibiendo para que no te hace pensar que no lo va a hacer, por ahí el incremento de dosis podría... Ese dato sí no lo verificamos, si hubo algún ajuste o cambio de dosis. Además, con dosis progresiva, Sí, como sí. Bueno, obviamente que en el caso de que se sospeche que sea de origen alérgico, están indicados los antihistamínicos, los corticoides y obviamente la epinefrina, ¿no? Y si se puede dar la epinefrina cada 5 a 15 minutos, hasta 3 dosis, y si no hay una buena respuesta, ya tendría que plantearse el uso de este medicamento de forma endovenosa, obviamente bajo el monitoreo respectivo en unidad cerrada, etcétera. Y acá teníamos a la otra rama en el que no estaba asociada a urticaria, si estaba tomando o no medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, si está tomando obviamente que se sospecha que sea la causa y si no, habría que plantear otros diagnósticos como el angioedema hereditario o algún trastorno en la vía del complemento como tal. Pero siempre recordar que si se sospecha este diagnóstico de angioedema o reacción anafiláctica, no, que no nos tiemble el pulso para usar nuevamente los corticoides, los antihistamínicos y la epinefrina, que sería en este caso lo más relevante, lo más importante. Intramuscular 0,5 en adultos, que es la dosis estándar, o 0,1 miligramos kilo, si es alguien muy chico, ¿no? Acá está, ¿no? Y bueno, esto es básicamente como un resumen de Octude del manejo
que se debe realizar, obviamente asegurar la vía aérea. En el caso de él, si bien tenía la macroglosia, no tenía inhibidor laringio y no estaba desaturando, y no tenía mala mecánica ventilatoria también. La epinefrina, las dosis que les había mencionado, obviamente la posición, en caso de que sea necesario el cúbito lateral, etcétera, depende de cada situación. Oxígeno, si es necesario. En caso de hipotensión, obviamente, expansiones. Y severo broncoespasmos betagonistas, obviamente los antihistamínicos que les comenté, incluso hasta antihistamínicos H2, como la famotidina mencionan allí, o ranitidina también, los corticoides, y obviamente el monitoreo para seguir de cerca al paciente, ¿no? Sí, no sé Eso si entre tiene alguna la oportunidad. cuestión aguda, también estuve averiguando un poco más, profundizando sobre estos anticuerpos monoclonales. Este, bueno, el bortezomib es un antineoplásico en sí, no pareciera generar tanto, aunque sí lo menciona, como lo hemos indicado, algo de anafilaxia. El daratumumab, por ser un biológico activo contra CD38, que es la célula, bueno, que es la expresión la expresión de las células con la cual se activa este anticuerpo monoclonal. Lo que sucede es lo siguiente, al parecer este anticuerpo monoclonal es producido, como les decía antes de iniciar la charla, es de 100% murino, o sea, es elaborado a partir de células de ovario de murino chino. Y mientras más alejado de lo humanizado el anticuerpo, mayor capacidad de reacción anafiloide. Como este anticuerpo es generado de esta manera, donde hay los murinos quiméricos humanizados y humanos 100%, como este es murino, hay alta probabilidad de generar una reacción anafiloide o alérgica. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, mencionarles que hay una clasificación de reacciones adversas a los anticuerpos monoclonales, ¿no? Dadas por las letras en latín, alfa, beta, gamma, upsilon y e. Pero las betas son las de hipersensibilidad y menciona la literatura de que no hay una forma específica cómo saber si es el anticuerpo monoclonal en sí, el efecto del anticuerpo o una reacción de hipersensibilidad. Pero sí mencionan un dato específico que es la triptasa. Si en el momento de la reacción anafiloide o de la reacción anafiláctica o del problema de urticaria se puede medir la triptasa, puede ser el mecanismo de cómo saber si efectivamente es una reacción de anafilaxia o es una reacción al quimioterápico o una reacción propia del anticuerpo monoclonal. ¿Sí me explico, no? Sería la forma de saberlo. De ahí no existe una forma fácil de saberlo y de cualquier manera el protocolo sigue siendo el mismo. Si en el momento del quimioterápico genera este tipo de problemas de anafilaxia, de edema de glotis o edema anginerótico de Quink, toca usar la epinefrina, no queda de otra, ¿no? Esos son los datos que hemos podido ubicar. ¿La triptasa en cuánto quedaría? La triptasa se eleva a los 30-60 minutos de iniciado la reacción anafiláctica. O sea, sería la única forma. Bueno, la otra forma es como ya la conocemos, la típica de sensibilización o de búsqueda de alergia, que es la prueba cutánea, ¿no? Pero el problema está en que es un anticuerpo monoclonal muy costoso y no vamos a usar una ampolla de anticuerpo monoclonal para hacer prueba cutánea, sería un desperdicio, ¿no? Así que queda, bueno, y el otro aprendizaje que también hemos tenido en este caso es, para eso es el paso, ¿no? Aviso de quimioterapia y avisar el quimioterápico que se está usando, porque en algún momento puede generar este tipo de, de circunstancias, ¿no? Para tenerlas en cuenta. ¿Preguntas? Así que no sabemos si fue angioedema, si no. La otra forma de saberlo es eso, ¿no? Hacer triptasa en el próximo paciente o en el mismo. No, no. Y hizo un nuevo ciclo y Pero no no pasó presentó ningún nada. efecto adverso. Así que iría en contra, ¿no? De una hipersensibilidad a alguno de los fármacos. Sí. Yo, al igual que la mujer, se lo puedo jurar también. Bueno, lo vimos. Sí, sí, por supuesto. Mm.
Macroglosia alternante, entonces, en el caso de Sam. Mm. Ajá. Una disculpa, unas 3 horas, ¿cómo? Tristeza. Ajá. Ok. No. Ok. Ah, mira. Y está. Perfecto. Que en el, mm, mm, eosinofilia nunca tuvo que es una. Ah, creo. Claro. Claro, claro. Mm. Nosotros inicialmente, como él tenía una buena mecánica ventilatoria y no parecía algo obstructivo muy agudo, decidimos iniciar con corticoides y antihistamínicos, pero cuando vimos que se puso más somnoliento, indicamos la adrenalina, que fueron 3 minutos Ajá, después, sí. una cosa así, porque como tenía la FA, no queríamos evitarla usar para que no hiciera alta, y bueno, la hizo, alta respuesta ventricular. Sí, ya nos dimos cuenta. Sí. Sí. Claro, sin miedo en tu sala. Sí.
¿Algún otro comentario? Muchas gracias. ¿Cómo? No sé cómo hay, si se puede pedir triplaza. Ah, no.